músculos, ¿cierto? Así que voy a empezar a silenciar algunos presentes que están con audios detrás. Lo pusimos en modo reunión porque les gusta el modo reunión aquí, más que el modo seminario, entonces por eso pusimos modo reunión. Les encanta verse todos aquí, ver la pantalla grande, si no empiezan, reclaman. ¿Por qué no nos vemos, no somos nada? Yo les doy el gusto a todo el mundo y por eso dejé la embarrada hoy día. Sí, no había link, borró el link anterior, pero estamos igual aquí con la Mariana, así que fue algo de extrema urgencia, pero imagínate, Mariana, hay 66 conectados, estamos conectados con Facebook Live. Yerti, yo hoy día te tengo una tremenda noticia, a la Mariana también. Hemos llegado a los 2000 amigos en Facebook, así que les damos un aplauso a nuestros amigos de Facebook que nos siguen, que ven nuestros videos, así que estamos muy agradecidos de toda la cantidad de amigos que tenemos y que no se conectan todos en Zoom, porque si no, ahí sí que quedaría la escoba. ¿Cierto, Yerti? Exactamente. Este video, la verdad que los videos de los after lo piden mucho, después quedan grabados en Telegram, quedan en Facebook y quedan en canal de YouTube. Y la verdad, mucha gente, o sea, hoy día tú puedes tener 70, 100 personas conectadas, pero créeme que eso se eleva exponencialmente la cantidad de personas que retuitean y nuevamente ven los videos, y muchas personas lo utilizan como material de estudio para su personal, para ellos mismos y con capacitación. Ya, así es que son ampliamente usados nuestros videos y quedan a disposición de toda la comunidad. Sí. Ya, Mariana, mientras tú vuelves a compartir la presentación, le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos hoy día de After. Vamos a poder tener 100 conectados en vivo, el resto se puede conectar a través de Facebook Live, como ya lo mencioné. Y hoy día tenemos el placer de saludar a nuestra nueva mejor amiga Mariana Gutiérrez. La doctora Gutiérrez es licenciada en Biología de la Universidad de Buenos Aires, máster en Biotecnología de la Universidad de Barcelona, doctora en Biotecnología de la misma universidad, docente de la Universidad de Buenos Aires y actualmente consultora de educación clínica en la empresa ASP. Y ella hoy día cordialmente quiere presentarnos el tema de microbiología para servicios centrales, así que Mariana, el micrófono es suyo. Nosotros la vamos a estar interrumpiendo constantemente si es que hay preguntas, así que bienvenida y muy buenas noches. Bueno, genial, espero que me puedan escuchar bien, cualquier cosa me dicen, interrumpo. Muchas gracias por la presentación. Bueno, y muchas gracias por la invitación a compartir este espacio. Espero que esta charla les sea de utilidad. Así que, sin más, vamos a iniciar. A mí ya me presentaron. Bueno, antes les comento muy brevemente que todo el contenido aquí presentado fue desarrollado por ASP y está sujeto a derechos de propiedad. Y también les cuento que ASP sigue el Código de Ética de ADVALMED en cuanto a las relaciones comerciales y a las interacciones con los profesionales de la salud. Entonces, dicho esto, vamos ya a los objetivos de aprendizaje. Allí en la pantalla ustedes pueden ver todos los objetivos puntuales, pero en general el objetivo de esta charla, lo que yo espero que se lleven, es que adquieran conocimientos básicos de microbiología y que los puedan aplicar en su rol diario, en el área de la esterilización. Entonces, vamos a iniciar contando por qué es importante que sepan sobre microbiología. Bueno, en nuestros trabajos, así como en nuestra vida diaria, escuchamos todo el tiempo sobre brotes de coronavirus, pasamos una pandemia, brotes de tuberculosis, de distintos microorganismos. Entonces es muy importante, ¿sí?, que tengamos conocimientos básicos de microbiología. Ahí está.
pensé que me estaban hablando, por dos motivos principales. El primero es para proteger adecuadamente desde nuestro rol en la central a los pacientes. Y por otro lado, y tampoco menos importante, poder protegernos a nosotros mismos y a nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué son los microorganismos? Los microorganismos son aquellos organismos o partículas que por su tamaño no son perceptibles al ojo humano. Se dice que son invisibles al ojo humano y que se requieren microscopios para poder visualizarlos. Los microorganismos tienen la capacidad de alterar el medio en el cual se encuentran. ¿Sí? Como características, después ya vamos a ir viendo, pero también se reproducen a una velocidad muy alta y se encuentran en absolutamente todo el entorno y todo el medio ambiente. Estamos rodeados por microorganismos. Tenemos microorganismos en nuestro cuerpo, en los dientes, en los intestinos, en las superficies que tocamos y obviamente en el entorno hospitalario. La actividad de los microorganismos es indispensable para el planeta. Actúan descomponiendo la materia orgánica y además se utilizan en distintas industrias, por ejemplo la industria vitivinícola, en la fabricación de quesos, la industria cervecera. Incluso en la actualidad hay muchas aplicaciones de los microorganismos como bioreactores en la industria farmacéutica para producir compuestos farmacológicos de interés. Dentro de todos los microorganismos, aquellos que causan daño, ¿sí? o infección se conocen como patógenos. En este punto me gustaría como mencionarles dos cosas. No todos los microorganismos son patógenos y aquellos que lo son, ¿sí? necesitan ciertas condiciones para crecer y reproducirse y producir así la enfermedad que producen. Esto, por decir alguna analogía, es como las semillas. ¿Sí? Por más que tengamos una semilla, si la tengo en un sobre, en un cajón de mi escritorio, esa semilla no va a germinar, ni a crecer, ni a producir una planta. Con los microorganismos pasa algo similar. ¿Sí? Si los coloco en un medio adecuado, estos microorganismos pueden crecer, desarrollarse y recién ahí causar infección o patología. Entonces, por esto yo considero que es muy importante saber qué son los microorganismos, cómo funcionan, qué necesitan, ¿sí? para poder de esta forma combatirlos. Existen distintos tipos. Tenemos aquí en la imagen virus, protozoos, hongos y bacterias. En la charla nos vamos a centrar en virus, hongos y bacterias, que son los que tienen mayor relevancia clínica. Los protozoos, para que sepan, en general son organismos unicelulares, sí que se desarrollan en ambientes acuáticos y que depredan a otros microorganismos para alimentarse. Pero los vamos a dejar un poco ahí estancados y nos vamos a centrar en los otros grupos. Empezamos con virus. Los virus son más pequeñitos que las bacterias y provienen, como dice allí, de la palabra latina que significa veneno. Antes de seguir, me gustaría comentarles que en general, en el campo de la biología, los virus no se consideran seres vivos. Si bien lo estudiamos dentro de la microbiología, en general se consideran que los virus son agentes infecciosos o partículas infecciosas. ¿Por qué? Para replicarse, los virus deben infectar a otros organismos a los que le inoculan su material genético, su ADN o su ARN. ¿Sí? Se entiende, solo son capaces de reproducirse cuando infectan otras células. Son lo que llamamos parásitos intracelulares obligatorios. Tampoco tienen movilidad propia, dependen del aire o del huésped al que infectan para poder transportarse. ¿Cómo son los virus? Una partícula vírica completa consiste de un ácido nucleico que puede ser o ARN o ADN, nunca los dos, ¿sí? Tenemos virus de ARN y virus de ADN. Y están rodeados por una capa proteica que se llama cápside. Algunos virus, además, tienen una envoltura lipídica
externa que los rodea. Y estos son los que conocemos como virus envuelto. El resto de los virus que solo tienen la cápside proteica se llaman virus desnudos. Además, como dice este último punto, tengamos en cuenta que algunos virus sobreviven fuera del huésped en presencia de materia orgánica, ¿sí? Se ha detectado presencia viral en superficies incluso luego de largos periodos. Esto lo vimos muy bien durante la pandemia, que surgieron numerosos estudios de cuánto duraba el COVID en las superficies, cada cuánto se inactivaba y demás. Aquí podemos observar distintos virus. Tenemos, por ejemplo, la hepatitis A, que la hepatitis A es una enfermedad que corresponde a una inflamación del hígado debido a la infección por el virus de la hepatitis A. Este virus se propaga principalmente cuando una persona infectada una persona que no tiene la infección y que no está vacunada, ingiere agua o alimentos contaminados a través de las heces, por ejemplo, de una persona infectada. Y esta infección de la hepatitis A está muy asociada al consumo de aguas residuales. Es un virus sin envoltura que contiene ARN. Después tenemos, por ejemplo, el virus del herpes simple, que a diferencia del de la hepatitis A, contiene ADN en su interior. Y por otro lado tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana, el HIV y el H1N1, que sí tienen envoltura, ¿sí? Son dos virus envueltos. El de el HIV es un retrovirus, contiene ARN en su interior, y el virus del H1N1 también tiene ARN en su interior. Estos son ejemplos de virus que podemos encontrar también en un entorno hospitalario. Pasamos a los hongos. Ustedes, si yo hablo muy rápido, si les van quedando dudas a medida que yo voy hablando, por favor no duden, o se desmutean y me preguntan, o las escriben en el chat, y cuando terminamos la presentación las podemos revisar. Bueno, ahora pasamos a los hongos. Los hongos son un grupo muy diverso, ¿sí? Difieren mucho en sus características estructurales y en su modo de reproducción. Incluye organismos tanto unicelulares como multicelulares. Unicelulares son aquellos que están formados por una única célula, multicelulares por muchas células. Dentro de los unicelulares tenemos las levaduras, y dentro de los multicelulares, por ejemplo, tenemos los hongos comestibles o los mohos. Como característica principal del reino fungi de los hongos es que tienen una pared celular compuesta de glucanos y quitina, ¿sí? Este componente se encuentra en la pared celular solo del reino fungi, de los hongos. En general los hongos también se reproducen a través de la formación de esporas y de fisión binaria. Fisión binaria es cuando a partir de un microorganismo se obtienen dos, ¿sí? Simplemente es una duplicación, se obtienen clones. Formación de esporas. Ojo, acá no quiero que se confundan después con las esporas bacterianas. Este tema lo vamos a retomar unas diapositivas más adelante, pero sepan que las esporas de los hongos tienen una función reproductora, son generadas durante la reproducción, tanto sexual como asexual de los hongos. Y bueno, algunos hongos generan enfermedades respiratorias, esto lo vemos un poquito mejor en la diapo siguiente, si avanzamos, aquí. Hongos patógenos de relevancia clínica pueden existir como levaduras o como hongos filamentosos. Esto un poquito ya lo mencionamos. Las levaduras son unicelulares y los hongos filamentosos son multicelulares. Algunos hongos, muy poquitas excepciones, pueden presentarse en ambas formas, ¿sí? Estos son los que se llaman hongos dimórficos, pero en general vamos a tener estos dos grandes grupos, o levaduras o filamentosos. Las levaduras tienen un tipo de alimentación que se llama saprófita, y esto quiere decir que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Y esta materia orgánica la adquieren a través de
ósmosis o fagocitosis del medio exterior, ¿sí? No tienen como una capacidad de digestión interna, a diferencia de los animales o los organismos eucariotas distintos. Dicha descomposición de la materia orgánica la realizan mediante fermentación, generalmente alcohólica, y son útiles también para muchos procesos industriales. Por ejemplo, la producción de la cerveza, del vino, del pan. Como ejemplo de una levadura de uso industrial tenemos Saccharomyces cerevisiae. Y dentro de las levaduras de relevancia clínica tenemos a Candida albicans, que produce infecciones, como dice aquí, de la piel, uñas y mucosas. En personas que tienen el sistema inmune inmunocomprometido, personas inmunodeprimidas, Cándida puede crecer en la boca, en el esófago y en los pulmones y causar también septicemia, ¿sí? Entonces, dependiendo del estado de salud de la persona, Cándida, si bien la podemos encontrar normalmente también en la piel o en el órgano, puede provocar infecciones y enfermedades. De hecho, en la actualidad se reportan muchos casos de cándidas resistentes a antifúngicos. Por otro lado, los filamentosos. ¿Por qué se llaman así? Porque crecen en forma de filamentos compactos que se llaman hifas. Estos hongos filamentosos son los que se reproducen a través de esporas. Las levaduras son las que se reproducen a través de fisión binaria, ¿sí? De duplicación. Y los hongos filamentosos pueden producir micotoxinas, que son metabolitos secundarios tóxicos que ellos utilizan para defenderse de organismos competidores. Dentro de estos hongos de relevancia clínica tenemos a Aspergillus, que se encuentra en realidad en todo el medio ambiente, libera esporas, que recordemos, estas esporas, a diferencia de las bacterianas que vamos a ver más adelante, son esporas que tienen una función de reproducción. Un hongo filamentoso puede producir muchísimas esporas durante su ciclo de vida. Las bacterias, por el contrario, una bacteria produce una endospora, ¿sí? Esta es una diferencia muy importante y tiene otra función, tanto en la bacteria como en el hongo. Las esporas de los filamentosos, en particular del Aspergillus, se llaman conidios y se encuentran por todo el medio ambiente, ¿sí? De hecho, se cree que respiramos varias esporas de Aspergillus por día. Pero, ¿qué pasa? La mayoría son inofensivas, pero pueden causar enfermedades graves cuando son ingeridas o atravesadas en personas con sistemas inmunitarios debilitados o personas que tienen una enfermedad pulmonar subyacente. Y la enfermedad, la infección, la enfermedad, afecta al sistema respiratorio, ¿sí? Y puede provocar, en consecuencia, problemas respiratorios. Fusarium, que podemos ver aquí, es otra especie de hongos filamentosos que puede causar infecciones como queratitis, pero que en pacientes inmunocomprometidos o con daños en la piel también puede causar septicemia. Bueno, pasamos a las bacterias. Creo que voy un poco rápido, si no me frenan. Las bacterias son un grupo de microorganismos procariotas. Cuando digo procariotas, la diferencia principal con los eucariotas es que no tienen una membrana que delimite el núcleo celular, ¿sí? Esta membrana que delimita el núcleo celular se llama cariótica. Las bacterias carecen, no tienen esta membrana. Para visualizarlas se necesita un microscopio que por lo menos amplifique la imagen unas 900 o 1000 veces. Son los organismos más abundantes del planeta Tierra. Y se estima que solo en el cuerpo humano tenemos 10 veces más de bacterias o de células bacterianas que de células humanas. Así que imagínense. ¿Cuál es la estructura de las bacterias? Son organismos relativamente sencillos. Están formadas por una única célula, todas las bacterias son unicelulares, con una membrana,
exterior que está rodeada a su vez por una pared celular que le da tanto resistencia como estructura a las bacterias. No tienen orgánulos definidos en el citoplasma, sí tienen ribosomas y algunas vacuolas que podemos encontrar en el citoplasma, y el componente principal es este nucleoide, que en realidad es un único cromosoma de ADN circular, ¿sí?, mezclado con proteínas y enzimas sintéticas. Además tienen estos pilitos o pilis, ¿sí?, que están involucrados en el intercambio de material genético, luego les cuento cómo. Pueden tener o no, dependiendo del tipo bacteriano, flagelos, que son elementos que están implicados en la movilidad de las bacterias. ¿Qué más? Y algunas bacterias tienen este material mucoso, una cápsula o glicocáliz, que le otorga protección contra la fagocitosis, por ejemplo, de los macrófagos, que son unas células en particular de nuestro sistema inmune. Este material mucoso y esta cápsula también se cree que está involucrada en la formación de las biopelículas o biofilms bacterianos. Yo creo que, bueno, ya todos lo deben saber, pero las biopelículas son comunidades de microorganismos embebidas en una matriz de polisacáridos extracelulares. De hecho, la biopelícula es casi un 90% de matriz. Esta matriz de polisacáridos extracelulares le provee protección a los microorganismos que habitan en la biopelícula, resistencia ante los agentes desinfectantes, antibióticos, y además las bacterias que están embebidas en esta biopelícula, decimos que es una comunidad organizada porque tienen un perfil genético, ¿sí?, y una fisiología distintas a las bacterias planctónicas, que son las que se encuentran de forma aislada. Esto para que tengan en cuenta, ¿por qué? Porque la mayoría de las bacterias en el medio ambiente se encuentran formando biopelículas o biofilms. Se estima que más o menos el 90% de las bacterias en el medio ambiente lo hacen formando biopelículas. Creo que en esta diapo no me olvido de comentarles nada más. Vamos a pasar a cómo se clasifican las bacterias. Hay varios tipos de clasificación. En general, la más común es clasificarlas según su forma, según una tinción en particular, el cambio de coloración frente a la tinción de Gram, que la vemos a continuación, y según también, por ejemplo, a su necesidad de oxígeno. Según su forma, como podemos ver allí en la imagen, tenemos a los cocos, aquí, ¿sí?, que tienen una forma redonda o circular. Podemos encontrar un coco solo, una bacteria aislada. Si la encontramos de a pares, se llaman diplococos. Se pueden formar de grupos de 4, tetracocos, ¿sí?, racimos irregulares, en ese caso son estafilococos, o formando este tipo de cadenas o filas, en cuyo caso los denominamos streptococos. Otro grupo son los bacilos. Son las células bacterianas que tienen forma de ladrillo o bastón. Estas aquí, de la imagen. Y al igual que antes, también pueden estar aisladas, bacilos, si tienen una forma un poco más ovalada, se llaman bacilococos o cocobacilos. También pueden formar pares, o se pueden ubicar así en forma de lo que llamamos cerca de jardín o empalizada. Y por último tenemos a los espirilos, que tienen forma de coma, como los vibrios, ¿sí?, o de espiral. Dentro de espiral tenemos a las espiroquetas, ¿sí?, y en general distintas estructuras de espirilos que son un poco más rígidas que el resto. Una de las clasificaciones bacterianas más utilizadas es esta, la tinción en particular de Gram. Vamos a clasificar a las bacterias en Gram positivas o Gram negativas. Ratito. ¿Cuáles son Gram positivas?
Gram positivas son aquellas que se tiñen de un color violeta oscuro o azul, según la percepción del ojo, ¿sí? Al procesarse con la tinción de Gram. En cambio, las Gram negativas son aquellas que quedan de un color rosado claro porque no se tiñen con el colorante. Y quedan con este color rosado debido a un colorante de contraste. Bueno, no viene al caso, lo importante es que sepan que se distinguen en Gram positiva, las que se tiñen de azul oscuro, rosado claro, Gram negativa. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué? Porque tienen distinta pared celular. Las Gram positivas, si observan aquí en la imagen, tienen una pared celular, ¿sí? Muy ancha, muy gruesa, ¿sí? En cambio, las Gram negativas tienen una pared celular que es muy finita. La podemos ver aquí en la imagen de color rosado oscuro. Y además, esta pared celular, que es mucho más fina, está protegida por una membrana externa de las Gram negativas. Esta membrana es una bicapa lipídica, ¿sí? Estos lípidos son hidrofóbicos y actúan como una barrera de defensa frente a distintos compuestos para la bacteria. Entonces, en general, las bacterias Gram negativas son más resistentes a cualquier agente antimicrobiano, ya sea un desinfectante o un antibiótico. ¿Sí? Esta bicapa lipídica es lo que, al ser más hidrofóbica, actúa como, es más impermeable al pasaje de las sustancias. Aquí me gustaría comentar una excepción dentro de las bacterias, que son las micobacterias. Las micobacterias en general no se consideran ni Gram positivas ni Gram negativas, sin embargo en algunos libros o en la literatura las tratan como, pueden ser como unas Gram positivas ácido base resistente. La realidad es que no son ni Gram positivas ni Gram negativas, y que para verlas a través de un microscopio se usa una tinción especial que se llama de Ziehl-Neelsen, ¿sí? Porque estas bacterias son las más pequeñitas, ¿sí?, de todas las bacterias, y tienen una pared celular mucho más gruesa, más ricas en lípidos y más hidrofóbicos que todas las bacterias. Esta pared especial que tienen las micobacterias las hace aún más resistentes a antibióticos y agentes desinfectantes. Especies de relevancia clínica dentro de las micobacterias tenemos a Mycobacterium tuberculosis y Leprae, que causan la enfermedad de la tuberculosis y la lepra, ¿sí? Pero sepan que las micobacterias en general no las vamos a clasificar ni como positivas ni como negativas frente a la tinción de Gram. Y vamos a separarlas un poco de todo el resto de las bacterias. Otra clasificación es según el requerimiento de oxígeno, que puede ser bacterias aeróbicas, son aquellas que necesitan oxígeno para crecer y reproducirse, y las anaeróbicas son aquellos que no necesitan oxígeno porque utilizan un tipo de respiración que se llama respiración anaeróbica, donde obtienen la energía a partir de fuentes que no necesitan ser oxidadas por una molécula de oxígeno. Las anaeróbicas en general también son sensibles al oxígeno. Hay algunas que se llaman anaeróbicas facultativas, que son anaeróbicas en ciertas condiciones, pero en general sepan que estas bacterias anaeróbicas son sensibles al oxígeno y mueren cuando están en presencia de oxígeno. Ejemplos de bacterias anaeróbicas importantes son, por ejemplo, el Clostridium tetani, ¿sí? la bacteria que produce el tétanos. ¿Qué pasa? Cuando nos cortamos en la piel y entra esta bacteria, al principio no crece, ¿sí? Pero después, cuando la herida empieza a cicatrizar y disminuye la difusión de oxígeno, esta bacteria encuentra las condiciones adecuadas de falta de oxígeno para crecer, reproducir y infectar. Además vamos a ver más adelante, voy spoileando, que los Clostridium producen esporas. Mariana. Sí.
Mariana, tenemos una pregunta en el chat de Nayeli. Dice, buenas noches. Entonces, ¿biopelícula es lo mismo que biofilm? ¿Y cómo puedo eliminar el biofilm en un instrumental? Perfecto. Bueno, primero, sí, es exactamente lo mismo. Biofilm es el término anglosajón, todos los usamos en castellano así, pero es el término original en inglés. Y biopelícula es como la traducción al castellano de ese término biofilm. Son exactamente lo mismo. ¿Cómo se pueden eliminar? Sepan que es uno de los principales problemas de los dispositivos médicos, la formación de biofilm o biopelículas bacterianas. Esto me van a escuchar decirlo incluso al final o varias veces. Lo más importante y cómo se eliminan es la limpieza. Una de las principales formas de evitar la formación de biofilm es la fricción. Una fricción adecuada con elementos de limpieza adecuados. ¿Sí? Una vez que el biofilm se forma, es bastante difícil de sacar, porque también lo que van demostrando los estudios científicos, que no es lo mismo la biopelícula que se forma en una superficie que está expuesta a una humedad constante, como puede ser la tubería de una pileta. Ese biofilm tiene un grosor mucho más elevado y es más fácil de eliminar. En cambio, los que se forman en los dispositivos médicos son biopelículas que se llaman building up o BUB, de las siglas en inglés. ¿Y por qué son más difíciles de eliminar? Porque estas biopelículas están expuestas a rondas de condiciones de hidratación, ¿sí? Que es cuando lavamos el dispositivo médico, luego se expone un agente químico, que normalmente es el agente esterilizante o desinfectante, a la sequedad, cuando ponemos este instrumento para que se seque, y luego nuevamente se repite todo el proceso. Entonces, todos estos ciclos de reprocesamiento hacen que este biofilm sea mucho más compacto, ¿sí? Y al ser más compacto, esta matriz de polisacáridos extracelulares es mucho más difícil de eliminar. Tiene una composición diferencial. Y la forma número 1 de evitarla es con fricción adecuada, es raspar. Y si me van a preguntar exactamente cuál es la primera, es evitar que se formen. Ese es como el consejo número 1. ¿Cómo evitamos que se formen? Limpiando bien. ¿Sí? Recuerden como nuestro dogma de la central de esterilización, nuestro mantra. Podemos limpiar sin desinfectar y esterilizar, pero no podemos nunca ni desinfectar ni esterilizar si no hay una limpieza adecuada. La limpieza es el factor limitante de todo el proceso, va a dictar la eficiencia de la desinfección, de la esterilización y de la formación del biofilm. A ver, Perfecto. espero ver. Mariana, tenemos también otra pregunta de Karen Vargas. Karen es colega, enfermera chilena. Te pregunta cómo se destruye la micobacteria. Para micobacterias. Ahora tengo más adelante una diapositiva para presentarles, pero bueno, sepan que hay dos formas, hay tantos desinfectantes de alto nivel, si se refiere a eso, y con cualquier metodología de esterilización, ya sea de alta temperatura o de baja temperatura, vamos a destruir las micobacterias. No sé si, y después hay antibióticos específicos para micobacterias, ¿sí? Si bien ahora también se están desarrollando resistencias. Perfecto. No tenemos más preguntas, Mariana. Continuamos nomás. Bueno, estábamos en requerimientos de supervivencia de las bacterias. Bueno, sepan que esto varía notablemente según la especie bacteriana de la que hablemos. En cuanto a temperatura, podemos ver aquí, estas son temperaturas óptimas de crecimiento de distintos grupos bacterianos. Las bacterias psicrófilas son aquellas que crecen en ambientes fríos. Esta es la temperatura óptima entre 15 y 20, pero sepan que estas bacterias pueden sobrevivir, crecer y desarrollarse incluso a menos 10 grados. Incluso si pusiéramos en el freezer bacterias psicrófilas, podrían resistir. Las termófilas son aquellas que necesitan calor para crecer. La temperatura óptima es entre 50 o 70, y dentro de este grupo tenemos un grupo extremo, que es el de las bacterias hipertermófilas, que son aquellas, por ejemplo, que se encuentran en los volcanes.
Y las bacterias mesófilas son en general las que crecen a temperatura ambiente. La temperatura óptima es entre los 20 y los 40-45 grados. La mayoría de los microorganismos mesófilos son patógenos. ¿Por qué? Porque son los que crecen a la temperatura corporal del cuerpo humano. En cuanto a la humedad, todas las bacterias necesitan agua en mayor o menor medida para crecer y reproducirse. Entonces van a tener requerimientos de humedad en general. Hay algunas bacterias que son un poco más resistentes a ambientes secos, pero en general todas requieren agua para sus procesos metabólicos. pH. La mayoría no crece en pH muy ácidos, menor a 0.4 o 0.4, la mayoría crece en pH cercanos al neutro, pero siempre hay algunos grupos que están muy cerquita de los extremos. Y por último, luz solar. La luz solar en realidad es un enemigo de las bacterias. ¿Por qué? Porque en general la luz ultravioleta que contienen los rayos de sol es nociva para la fase vegetativa de las bacterias. ¿Qué es la fase vegetativa? Es la fase cuando el microorganismo se encuentra en crecimiento activo, no está en una fase de latencia o de reposo, ¿sí? Sin embargo, las esporas bacterianas sí que son mucho más resistentes a la luz solar y a la radiación UV. Pero las bacterias como microorganismos en fase vegetativa, las bacterias planctónicas o en biofilm, son sensibles a los rayos ultravioleta. Reproducción de las bacterias. Para sobrevivir, obviamente, se tienen que reproducir. La reproducción de las bacterias es por fisión binaria o duplicación. Podemos observar aquí en la imagen, se duplica el ADN y luego se duplica el resto de los componentes. A partir de una bacteria tenemos dos bacterias hijas que son exactamente iguales a la célula madre, ¿sí? Todas las bacterias son clones, porque se reproducen a través de esta metodología. En condiciones apropiadas, las bacterias, vamos a decir que tanto las gram positivas como las negativas, demoran unos 20 minutos en reproducirse. Se reproducen muy rápido. En alrededor, se estima más o menos, para que tengan una idea, que en alrededor de 16 horas el número de bacterias partiendo de una puede alcanzar los 5.000 millones, que es cerca del total de habitantes que hay en el planeta Tierra. Esto es así para todas las bacterias, con excepción nuevamente de las micobacterias. Como dijimos que las micobacterias tienen esta pared celular gruesa, que las hace más resistentes, también esta pared celular gruesa, que tiene componentes especiales, es más difícil de sintetizar, entonces tienen un crecimiento más lento. Y ¿esto por qué les cuento? Porque en el laboratorio, por ejemplo, para ver una infección o hacer un cultivo de micobacterias, se necesitan a veces hasta, no sé, 2 meses, 8 semanas, para poder observar turbidez, ¿sí? A diferencia de cualquier otra bacteria, gram positiva o gram negativa, que en horas ya se puede ver que el medio de cultivo está todo contaminado porque se observa de turbio por este crecimiento bacteriano. ¿Y cómo es la curva de crecimiento de las bacterias? Tienen primero una fase de latencia, una fase de adaptación o fase LAC, donde se adaptan al medio donde se encuentran insertas. Siempre que ese medio tenga nutrientes, van a empezar una fase exponencial de crecimiento, donde tienen una tasa metabólica plena. Se reproducen a la máxima velocidad. Luego alcanzan una fase estacionaria, en unas situaciones de estrés, donde empiezan, porque se empiezan a agotar los nutrientes del medio en el que se encuentran, y por último, la muerte celular. Antes de seguir, me gustaría mencionar que si bien dijimos que la reproducción de las bacterias es por fisión binaria, y que se duplica el material genético, y que el material genético de las bacterias, de las bacterias hijas, es exactamente igual al de la bacteria madre, sepan que
las bacterias también pueden transferirse material genético por otras formas. Antes, cuando les conté la estructura de las bacterias, les dije que tenían una única molécula de ADN circular, que es el cromosoma bacteriano, que es el nucleoide, ¿sí? No está delimitado por ninguna estructura. Pero las bacterias además tienen pequeños cromosomas circulares también, que se llaman plásmidos, que son de tamaño muy pequeñitos en comparación con este cromosoma bacteriano. Estos plásmidos que se encuentran en el citoplasma, estas moléculas de ADN chiquititas, contienen genes, por ejemplo, de resistencia a antibióticos, genes de virulencia, y las bacterias los pueden compartir. Pueden hacer esta transferencia de material genético de unas a otras a través de 3 mecanismos principales que se llaman mecanismos de transferencia horizontal. Uno es simplemente que lo adquieran del medio ambiente por un mecanismo que se llama transformación. Simplemente si, por ejemplo, se elimina una bacteria y quedan los plásmidos en la superficie donde hay otra bacteria que no se eliminó, lo puede incorporar. Transformación, así de fácil como lo escuchan. De hecho, en el laboratorio de biología molecular se utiliza mucho esta técnica para insertar plásmidos que nos interesan a nosotros reproducir, para clonar genes o para lo que sea. Otro mecanismo es la transducción, que es el que hacen los bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias y llevan este material genético, estos plásmidos, de una bacteria a otra. Y el tercer mecanismo, que es uno que se conoce a veces en la bibliografía como reproducción parasexual, que no tiene nada que ver, es el mecanismo de conjunción. En este mecanismo, las bacterias comparten esta información genética a través de los pilis, estos pelitos que tenían, que vimos en las diapositivas que salían de las bacterias, cuando están muy cerca, pueden pasar estos plásmidos que tienen genes de resistencia, de virulencia, de una célula bacteriana a otra. ¿Sí? Esto también es lo que les permite a las bacterias sobrevivir y hacerse resistentes. Creo que no me olvido de nada. Y ahora vamos a pasar, que ya habíamos dicho, a otro mecanismo de supervivencia de las bacterias, que son las esporas bacterianas. ¿Qué son las esporas? Hablamos de las esporas de los hongos antes, que les dije que eran estructuras relacionadas con la reproducción de los hongos. No tienen nada que ver con estas esporas de las bacterias, que son endosporas. ¿Por qué son endosporas? Porque se producen dentro, ¿sí?, de la propia bacteria, y la bacteria, una vez que libera la espora madura, muere, se lisa, ¿sí? Esta es la célula esporulante, que también podemos llamarla a veces como esporangio, que contiene la célula madre y la endospora. Estas esporas bacterianas son estructuras de resistencias de las bacterias, son estructuras de resistencia cuya principal función es sobrevivir a condiciones ambientales adversas. Estas estructuras de resistencia son altamente resistentes a condiciones de sequedad, a falta de hidratación, son altamente resistentes a la luz ultravioleta. Tienen un mecanismo, un metabolismo muy, muy reducido, mínimo, una expresión enzimática reducida. Esto le permite a las bacterias mantener el material genético protegido hasta que las condiciones medioambientales cambien, ¿sí?, y pueda germinar y dar nuevamente lugar a una bacteria vegetativa. Las endosporas, ¿qué estructura tienen más o menos? Tienen una base central de citoplasma, son estructuras bastante sencillitas, ¿sí?, que contiene en el centro ADN, ribosomas, y están protegidas por una corteza. Esta corteza es una cubierta impermeable y rígida que cumple funciones, obviamente, de protección. La esporulación, así como la ven, es un proceso bastante complejo y puede requerir varias horas, ¿sí? A diferencia de la fisión binaria, que era un proceso muy rápido,
que dijimos que en 20 minutos de una bacteria podemos tener 2, y es exponencial, porque esas 2 tienen 4, esas 4 vamos así. Las endosporas no, es un proceso bastante lento, demora horas, y a partir de una bacteria vamos a obtener una endospora, ¿sí? Y que es importante, que acá está medio clarito, pero que no todas las bacterias forman esporas, ¿sí? Las bacterias que forman esporas son aquellas gram positivas, ¿sí? Dentro de las bacterias de relevancia clínica, las gram positivas que forman esporas, tenemos a Bacillus, Bacillus cereus, Anthracis y Clostridium. Clostridium difficile, Tetani y Botulinum. Bacillus cereus es conocido por su capacidad de causar enfermedades transmitidas por los alimentos, precisamente porque tiene esporas resistentes que sobreviven a distintas condiciones. Es una causa bastante conocida de gastroenteritis, ¿sí? Y suele causar epidemias en los centros de salud. Anthracis es el que es uno de los agentes que se utilizan generalmente, seguramente lo escucharon nombrar, en guerras biológicas o como un agente de bioterrorismo, porque es el bacilo del anthrax. Y que da síntomas gastrointestinales, cutáneos o pulmonares, dependiendo la forma en la que ingresa la bacteria. Si ingresa a través de la piel, o a través de la dermis, va a causar síntomas dérmicos, ¿sí? Síntomas cutáneos, ampollas, infecciones. Pero si se ingiere, va a causar problemas gastrointestinales, o si se aspira, va a causar problemas pulmonares. Después dijimos, me fui, acá, Clostridium difficile, que es uno de los microorganismos más conocidos dentro de las instituciones de salud. Clostridium difficile sobre todo, forma parte de nuestra microbiota intestinal. Pero ¿qué pasa? Cuando esta microbiota se desregula, cuando tenemos bajas las defensas, problemas inmunológicos, o cuando se perfora el intestino y esta bacteria pasa a la circulación sanguínea o pasa a una cavidad estéril, genera infección, ¿sí? Y además, Clostridium difficile normalmente se detecta mucho cuando las personas están sometidas a tratamientos muy largos con antibióticos, porque los antibióticos precisamente modifican la flora, la microbiota intestinal, y entonces Clostridium difficile comienza a proliferar en cantidades desmedidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué me importa antes de seguir hablando rápido? Es que no todas las bacterias forman esporas. Las gram positivas, principalmente de relevancia clínica, tenemos estos dos grupos, Bacillus y Clostridium. Y recordemos, antes de continuar, que estas endosporas son estructuras de resistencia de las bacterias. Las bacterias, cuando las condiciones medioambientales son adversas, generan esta estructura de resistencia que es la espora. Pero la bacteria en estado vegetativo como tal se lisa, muere, y solo queda el material genético contenido dentro de esta estructura latente. En la diapo siguiente tenemos cuáles son las propiedades biológicas de las endosporas. Dijimos que tienen la tasa metabólica más baja del mundo vivo. Tienen un metabolismo mínimo, el mínimo indispensable para considerarla una estructura viva. Tiene obviamente reacciones metabólicas, sintéticas, porque es un ser vivo, pero en su mínima expresión. Tiene esta propiedad que se llama latencia, gran inercia a los sustratos exógenos, ¿sí? Esto se refiere a que sobreviven las condiciones más adversas que con la mínima cantidad de nutrientes necesarios. Resistencia al calor. Sabemos que las esporas son de lo más difícil de esterilizar, de hecho se usan como para la fabricación de los indicadores biológicos,
de las metodologías de esterilización y son altamente resistentes a las radiaciones ultravioleta, calor, sequedad, disolventes orgánicos, etc. Voy a frenar acá, y esto porque me parece importante, porque son términos que a veces se confunden. Así como hablamos de las endosporas bacterianas y las esporas fúngicas, que son dos cosas distintas, muchas veces otros términos que se confunden son las endosporas bacterianas con las endotoxinas. Yo les puse aquí este link, de un blog donde se pregunta siempre esta cuestión. Las endosporas vimos que se producen por las bacterias gram positivas y que son estructuras de resistencia, ¿sí? Que tienen un metabolismo mínimo y una producción de enzimas reducida, y que son altamente resistentes a los procesos de esterilización, pero sin embargo sí que se destruyen, ¿sí? Tanto con metodologías de alta temperatura como de baja temperatura. En cambio, las endotoxinas son componentes de la pared celular de bacterias gram negativas, ¿sí? Este componente, generalmente estas endotoxinas, son lipopolisacáridos, ¿sí? De la pared celular de las bacterias gram negativas. Y son compuestos pirógenos. ¿Qué significa que sean compuestos pirógenos? Que provocan fiebre, ¿sí? Son aquellas sustancias que inducen fiebre luego de ser liberadas a la circulación sanguínea. Son muy difíciles de eliminar, muy difíciles, ¿sí? Recordemos que son solo una macromolécula, es un lipopolisacárido, ahora vamos a ver la estructura, y no se destruyen mediante procesos de desinfección, esterilización con vapor o con óxido de etileno. Para que tengan una idea, bacterias gram negativas de relevancia microbiológica, tenemos a Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella, Salmonella. Todas estas bacterias, como son gram negativas, tienen la membrana externa y tienen lipopolisacáridos, que son estos compuestos, estas endotoxinas. Aquí les muestro un link a un trabajo donde pueden ver un paper. Este es el equivalente a una bacteria gram negativa y una ampliación de las dos membranas. Tenemos la bicapa interior, en el medio tenemos la pared y luego esta membrana externa. Recordemos que las gram negativas dijimos que son más resistentes porque esta membrana externa por fuera de la pared celular le otorga esas propiedades hidrofóbicas que son más impermeables a la migración de las sustancias. Y aquí podemos observar que hacia afuera tenemos los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos tienen en la parte más exterior cadenas de polisacáridos de tipo O, esto es la unión. Tenemos un núcleo de polisacáridos y tenemos los lípidos aquí embebidos en la membrana que se denominan, el de los LPS, lípidos A. El lípido A, esta parte, este componente de las endotoxinas, es el más tóxico. ¿Por qué? Porque es el más conservado. Esta parte externa es la más variable, varía mucho entre los distintos tipos de bacterias. ¿Por qué? Pensemos que esta parte es la que está expuesta todo el tiempo a las células del sistema inmune. Entonces las bacterias varían mucho en esta parte precisamente para tratar de escabullirse. En cambio el lípido A, que es la parte que está acá anclada, ¿sí? Es muy conservada. ¿Y cuándo va a estar expuesta? Una vez que la bacteria se rompe. Por eso es el riesgo de las endotoxinas, porque nosotros podemos estar esterilizando, desinfectando un producto, pero al eliminar una bacteria gram negativa, la rompemos, ¿sí? Podemos romper esta membrana y vamos a liberar, ¿sí? Estos lipopolisacáridos, estas endotoxinas, que pueden causar estas reacciones pirógenas, pueden causar fiebre e incluso dar un shock séptico. Si bien hay muchos focos en las endotoxinas, en la industria farmacéutica tienen ciertos umbrales de estos
de exposición, no es así en las centrales de esterilización. En los últimos años se hicieron como muchos estudios para analizar este tema, porque bueno, era un tema que preocupa a varios jefes de central a nivel mundial, cómo deshacerse de las endotoxinas. Por un lado, les voy a dejar el link a este trabajo, donde este es uno de los trabajos que demuestran que técnicas de plasma, de peróxido de hidrógeno, de nitrógeno, tienen un potencial interesante para la despirogenización y para la eliminación de endotoxinas. En particular, en este trabajo, los autores mostraron que el uso de agua del grifo y el procesamiento de limpieza manual de catéteres de electrofisiología cardíaca estaban relacionados con una alta carga de endotoxinas, ¿sí? Y que esta carga, la esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno, resultó en la reducción efectiva de la contaminación por endotoxinas. Igualmente, más allá de las técnicas de plasma, que tienen un potencial interesante, y estos trabajos que demuestran con peróxido se puede reducir, ¿sí? De manera significativa la carga pirogénica, la carga de lipopolisacáridos y de endotoxina, en particular acá de catéteres sin lúmenes. Voy a hacer hincapié de vuelta en la limpieza. ¿Cuál es la mejor forma de prevenir? La limpieza. ¿Por qué? Con la limpieza nosotros vamos a disminuir la carga microbiológica. Si eliminamos ya la carga microbiológica, luego, cuando esterilizamos, desinfectamos el dispositivo según su criticidad, vamos a tener menos microorganismos que eliminen y que liberen estos componentes de la membrana al medio ambiente. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Fue muy rápido? Bueno, entonces, ahora que conocemos un poquito mejor los distintos tipos de microorganismos y sus características, me gustaría que observen aquí, en esta diapositiva, la resistencia de los distintos microorganismos a las Marianita, disculpa, Mariana, Gerti por acá. Oye, te Bien. quiero interrumpir para hacerte una consulta que está en el chat, que dice buenas noches. Entonces, en el biofilm se encuentra formado por esporas. No. El biofilm son comunidades de microorganismos. Son bacterias vegetativas que tienen un crecimiento activo, muy activo. De hecho, tienen un crecimiento activo diferencial. Las que están en las capas más expuestas a la superficie son las bacterias aeróbicas y las que están más profundas son anaeróbicas. ¿Sí? Hay biofilms mixtos de bacterias gram positivas con gram negativas, e incluso hay biopelículas mixtas con hongos. Pero siempre son células activas. ¿Sí? Perdón si dije algo que se interpretó mal. Las esporas se generan, imagínense que la biopelícula para el microorganismo es un ambiente súper apto, están embebidas en esta matriz extracelular de polisacárido. Los nutrientes migran. Esta matriz le ofrece protección frente a la radiación UV, le ofrece protección frente a agentes químicos, desinfectantes, frente a antibióticos, frente a... ¿Qué tal el día, señora Luzmi? Al sistema inmune. Sí, ¿no? ¿Sí? Entonces, no necesitan, realmente no están en una condición de estrés por la cual necesiten esporular. Las esporas se van a generar en condiciones de estrés, cuando la bacteria tenga restricción de nutrientes o de humedad, o de algo que sea un factor limitante para su crecimiento y su desarrollo. En ese momento, en esas condiciones de estrés, van a esporular y van a generar esta estructura de resistencia que es la espora. ¿Sí? Sí, súper claro. Mariano, te hago una consulta. El Clostridium difficile, Sí. según lo que yo he leído, por ejemplo, en el intestino, como que de forma permanente está formando esporas. ¿Es así o no? Porque yo tenía la idea como que el Clostridium salía y formaba las esporas, pero después leyendo empecé a mirar de que en el intestino ya formaba esporas. Entonces ahí estoy un poco confundida. No sé si tú me puedes aclarar esa pregunta.
Bueno, es una pregunta que hay cierta controversia. En general se cree que sí, hasta hace muy poco siempre todos teníamos entendido que no, que cuando estaba el Clostridium difficile formando parte de la microbiota no tenía necesidad de esporular, y que solo esporulaba cuando salía de esta situación de confort. En los últimos estudios lo que se ve, sobre todo, no sé si escucharon hablar de trasplante de materia fecal. Bueno, me voy por las ramas, pero es algo Oye, que pero puedes actualmente... contar eso porque me parece un tema súper interesante el trasplante de materia fecal. Aquí podemos hablar de todo, así que me parece interesantísimo. Bueno, a mí me encanta porque realmente hay muchísimos estudios donde se está viendo que la microbiota intestinal tiene funciones que hasta hace poco se creían desconocidas, pero funciones que van desde no solo la fisiología eh, intestinal, que uno puede pensar problemas digestivos, sino que está involucrada, por ejemplo, en los estados de ánimo, personas que tienen depresión severa. Se ha relacionado la flora y la microbiota intestinal con el autismo, y personas que han sido sometidas a trasplantes de materia fecal de personas supuestamente sanas, sin depresión constante o sin síntomas de estos del espectro autista, han mejorado mucho en su comportamiento. ¿Y por qué? Porque creen que las bacterias que están ahí regulan e interaccionan también con distintos compuestos del sistema inmunitario, que secretan neuromoduladores a través de la interacción con las células del epitelio. Es un tema súper complejo, y por eso digo que está como recién estudiándose. Lo que sí se sabe es que es algo que realmente influye en más funciones orgánicas y más, tiene mayor incidencia en distinta fisiología del organismo de la que se consideraba en un primer momento, que era solo con la función gástrica, por así decir, o digestiva. Y Clostridium es uno de los componentes de la microbiota intestinal de todos los seres humanos. El tema y el problema comienza cuando se desregula. Se va a desregular cuando va a cambiar la composición. Generalmente esto es como pero siempre decimos situaciones de estrés. Situaciones estresantes alteran mucho la flora, esto también se vio, y bueno, altera precisamente la población de estos Clostridium, y por eso se dice que empiezan a esporular. Pero realmente, Gerti, no te sabría responder si es que está todo el tiempo esporulando o no. Yo creo que los experimentos también están bastante sesgados porque se hacen en condiciones muy particulares, generalmente se hacen en condiciones de estrés. Es muy difícil tener el control correctamente para comparar algo que no sea estrés. Me refiero, si se hace en una rata, a una se la estresa y a la otra no, y se la estresa mediante un medio externo. Pero realmente la que nosotros consideramos que no está estresada, es muy difícil saber si hay algo que le está estresando o no. ¿Se entiende? Por eso es como muy complejo, y puede ser que no. Lamento no tener más información. Perfecto, pero me has hecho sentir bien, porque yo siempre dije, pero ¿por qué siempre pensé al revés de lo que era? Y en el último tiempo todos los textos me apuntaban a que el Clostridium permanentemente formaba esporas, entonces me sentía muy ignorante de no haberlo visto nunca antes. No, todo lo contrario. Es como, recién ahora yo creo que se va a empezar a saber un poco más. Y falta un largo camino. Pero bueno, incluso les cuento que el tema de las endosporas, no es que es un tema que está continuamente estudiándose, porque también es esto, resiste a la luz ultravioleta, resiste a condiciones de deshidratación o de sequedad muy arduas, y decían, claro, cuando pasamos alcohol es difícil de eliminar una espora porque tiene un requisito más alto, pero a su vez también se está hablando de que ciertas esporas pueden adquirir resistencia intrínseca, ellas en sí, por más de su estructura. No sé si se entiende. Que estos genes que tienen por dentro le pueden conferir también propiedades de resistencia a distintos agentes. Así que nada, hay mucho por estudiar, mucho por aprender para nosotros.
Y volviendo a la diapositiva, yo en esta lo que les quería comentar es que si podemos ver en general, es que cuanto más simple o más sencillo sea el microorganismo, a veces más difícil es eliminarlo. Por ejemplo, tenemos en la parte superior a los priones. Yo no los mencioné en la presentación, tenía una diapo que bueno, tuve que sacar, pero sepan que los priones son proteínas, ni siquiera es un microorganismo, no es un ser vivo, es una proteína, ¿sí? Es una proteína mal plegada que tiene una capacidad de duplicarse. Y hay protocolos específicos para eliminar los priones o los dispositivos médicos contaminados con priones. Las esporas también son estructuras bastante sencillas y también son muy difíciles de eliminar. Dijimos las micobacterias que tienen esta pared gruesa, pero que son de las más pequeñitas de todas las bacterias que hay. De los virus, cuanto más grande es el virus y tenga esta envoltura, más fácil de eliminar. Los virus desnudos son más difíciles de eliminar. Pensemos en el COVID, pasamos toda la pandemia. Sin embargo, el COVID realmente es un virus muy fácil de eliminar, es un virus que está aquí abajo, ¿sí? En la base. Se elimina con una desinfección de bajo nivel. Los protocolos actuales eran limpieza, higiene de manos, agua y jabón. Usábamos alcohol. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque si bien todo tiene su importancia, hay que saber centrarse y no caer en paranoia, no sé cómo mencionarlo, de que porque sea algo nuevo o quizás que no conocemos, que es difícil de eliminar. Me preguntaron, y por eso también digo, por ejemplo, por el virus ahora de la viruela del mono, que hay varios casos y que está también constantemente en los medios de comunicación. También es un virus con envoltura, es un virus muy fácil de eliminar. Entonces, para reprocesar los dispositivos médicos, ¿sí? Lo podemos eliminar con una desinfección de bajo nivel. No hace falta una metodología compleja ni nada estrafalario, como quizás por ahí un protocolo más difícil, si es para eliminar un prión. Y las endotoxinas, al igual que los priones, son macromoléculas. La cadena esta del lipopolisacárido también es difícil, por eso es difícil de eliminar. Bueno, ya no sé, creo que voy 1000 horas, no sé, me voy a apurar. Antes entonces de mencionar, no me quiero ir sin mencionarles que las bacterias tienen estos mecanismos de adaptación o de supervivencia que les mencioné ya en una diapositiva anterior. Por un lado, las bacterias pueden mutar, ¿sí? Pueden mutar su ADN y adquirir resistencia, pero por otro lado, recuerden que tienen estos mecanismos de transferencia de genes, transformación, transducción y conjunción, que les permite intercambiar genes de resistencia y de virulencia. Y por eso tenemos también resistencia a antibióticos. A ver, un minuto. No, no es de aquí. Y uno de los principales problemas que está surgiendo en todas las instituciones de salud, y de hecho la Organización Mundial de la Salud dice que la resistencia a los antibióticos es una de las 10 principales amenazas para la salud pública. Entonces, en esta clase básica de microbiología, no me quiero ir sin comentarle esto, que los microorganismos, en particular las bacterias, tienen mecanismos por los cuales adquieren esta resistencia a antibióticos, por los cuales pueden compartir a otras bacterias. Una de relevancia clínica ahora son las enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Los carbapenémicos son una clase de antibióticos, ¿sí? Beta-lactámicos, cuyo mecanismo de acción consiste en inhibir la pared celular de las bacterias, la síntesis de esa pared celular. Y se utiliza tanto para gram positivas como gram negativas. Pero recordemos que las gram negativas son más resistentes. Y en general, bueno, se utilizan para tratar Klebsiella y E. coli, que son, por ejemplo, dos de las más presentes en la resistencia antimicrobiana.
son las que llamamos KPC, Klebsiella pneumoniae, resistente a carbapenémicos. También tenemos Escherichia coli, resistente a carbapenémicos. Y pueden causar infecciones graves, neumonía, infecciones del torrente sanguíneo, meningitis. Recuerden igual las precauciones universales. ¿Cómo vamos a tratar un dispositivo médico que venga de ser usado en un paciente que tiene una infección KPC, que tiene nada? Lo vamos a tratar de la misma forma que tratamos un dispositivo que no sabemos de quién viene. Primero, porque el paciente que creemos sano puede tener una infección latente, y segundo, porque tenemos que tratar todo con el mayor nivel de bioseguridad posible, y debemos usar siempre elementos de protección personal. Bueno, por último, el rol de la central para cortar esta cadena de la infección es fundamental. ¿Sí? Es una de las responsabilidades de las personas que trabajamos en las centrales de esterilización, cortar esta cadena de infección. Y entonces, mensajes clave. Ahora sí, para terminar. Los microorganismos tienen distinta estructura, distinta fisiología, ofrecen distinta resistencia a las metodologías de esterilización. No todas las bacterias forman esporas, recordemos que son las gram positivas, tenemos dos grupos principales, Bacillus y Clostridium. Endosporas y endotoxinas son dos cosas distintas. Endosporas son estructuras de resistencia de las bacterias. Endotoxinas son componentes lipopolisacáridos de la membrana de las bacterias gram negativas que induce reacciones febriles o pirogénicas. Y, por último, las metodologías de esterilización no siempre eliminan todos los microorganismos o agentes patógenos. Recordemos la importancia de la limpieza. Lo dije varias veces, la última. ¿Sí? La limpieza nos va a permitir disminuir la carga microbiana, disminuir la suciedad, materia orgánica e inorgánica, y va a dictar la eficiencia de todo el proceso. Bueno, corrí casi al final para no retenerlos, les dejo las referencias. Les agradezco muchísimo por escucharme, y ahora sí, voy a dejar si quieren de compartir, así los veo. Me pueden preguntar todo lo que quieran. Espero que se haya entendido, no haber ido muy rápido, me acelero, a veces me enrosco. Mariana, la verdad que estoy absolutamente feliz de haberte escuchado. Tú no sabes la cantidad de tiempo que estuve, porque han sido años buscando a alguien que pudiera hacer una exposición de este tipo. Busqué para hacer presenciales aquí en Chile y no encontré nadie, porque de verdad que es súper difícil encontrar una bióloga que además te puede hablar, porque yo hablé con muchos médicos, microbiólogos, y me puede ayudar. No, pero es que, ¿qué quieres que te hablemos? Es que yo trabajo en una central, necesito algo orientado, algo básico, algo simple. No, es que no entiendo qué es lo que tengo que hablar, porque habitualmente la gente parece que se va como subespecializando, entonces es como menos el concepto general que domina. Y la verdad que para mí ha sido súper difícil poder encontrar a alguien y encontrarte a ti. Doy gracias a Dios, doy gracias a Marisa que me contactó contigo, y de verdad que estuvo hermosísima la presentación. Solo hemos recibido felicitaciones, el chat ha vuelto loco, me han hablado de todas partes, todo el mundo quiere esto como materia de estudio, así que de verdad que ha sido súper agradable. Y voy a dejar ahora a Katy, porque te va a hacer seguramente muchas preguntas y te va a contar las felicitaciones que te están dando por el chat. Y tenemos la mano Que levantada si de me Fidelia. permiten, por favor. Sí, gracias. Hola, Fidelia. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fidelia Curí de Ayacucho, también de la especialidad de esterilización. Interesante poder nosotros refrescarnos en cuanto al conocimiento. Mi pregunta va a la exposición en donde cuando se habla del Clostridium difficile, ¿tiene que ver algo con la calidad del agua? ¿Y en qué espacios encontramos más frecuentemente el Clostridium difficile? Gracias. Bueno, Clostridium, la verdad que se encuentra en todo el microambiente. Eso cuando empecé la presentación, que les digo que nos rodean los microorganismos, es así. Pero
Clostridium en particular no es uno de los que encontremos principalmente como agentes patógenos en el agua. Les cuento que como fuente de contaminación, normalmente de microorganismos que vienen por el agua, tenemos las gram negativas, ¿sí? Principalmente Pseudomonas, Escherichia coli, a veces caso de Salmonella, aunque Salmonella es un poco más difícil. Si me preguntan a mí cuáles son los microorganismos que podemos contaminar, con los cuales podemos contaminar a partir del agua, me voy a centrar en estos, en los gram negativos, Pseudomonas y Escherichia coli, principalmente, no Clostridium. Clostridium sí que están en medio ambiente, de hecho, hay experimentos muy locos de gente que ha cultivado el teclado, ¿sí?, de la computadora y dio positivo para Clostridium. Pero, ¿por qué? Si lo pensamos, al ser una bacteria que está muy presente en nuestros intestinos, en nuestra flora intestinal, claro, sale con las heces. Entonces, si luego no hay una higiene de mano adecuada, posiblemente quedemos contaminados y vayamos contaminando todo lo que tocamos. Espero haber respondido. ¿Fidelia? Sí, muchas gracias. Sí, ¿Sí te agradezco. respondió? Muchas gracias. Sí, gracias. Perfecto. Mariana, te colocan en el chat que no sabemos absolutamente nada, te coloca María Elena Yecle de Perú. Que Dios, tenemos que partir de nuevo. Bueno, Karen te hace una consulta, dice, ¿nos puedes contar sobre el seguimiento con muestreos microbiológicos en nuestras propias centrales? ¿En qué situaciones recomiendas estas prácticas? ¿Se hacen? Bueno, va a depender de la institución. Va a depender de la institución, va a depender del tipo de dispositivo. Realmente, cultivos microbiológicos, a ver, esto seguro que me lo van a responder ahora bien, pero está de moda ¿en qué tipo de dispositivos? Los endoscopios, allá arriba. Realmente son de los pocos que se muestrean regularmente. Al menos acá en Argentina, todo lo que sea reprocesable, que pasa por la central, no se hacen cultivos, salvo que haya algún brote y se intente rastrear. Uno de los problemas que tenemos es la trazabilidad. En muchas instituciones, sobre todo públicas, no sé cómo es en otros países, el sistema de trazabilidad aún es manual y es muy complicado. Entonces realmente es muy difícil rastrear el dispositivo, hacer el cultivo y verlo. En los endoscopios, como últimamente están asociados a múltiples brotes infecciosos, sí que se recomienda hacer el cultivo microbiológico con determinada frecuencia, dependiendo siempre del protocolo propio de cada institución. ¿Sí? En algunos se hace de forma sistemática, una vez por semana, en un endoscopio al azar, en otros se hacen cuando surgen los problemas. Pero no sé si hay como una recomendación, o al menos yo desconozco realmente los lineamientos que recomienden hacer muestreos microbiológicos de forma rutinaria. No sé si alguien por ahí tiene más información y quiere aportar algo, pero al menos eso es lo que les puedo contar yo. Perfecto. Yerti, no sé si tú tienes alguna respuesta con respecto a eso. Sí, mira, Mariana, en realidad, sí, en relación a los cultivos, con lo del COVID, la verdad que salieron hartas cosas, salieron hartas ideas, empezamos a cultivar cuánto duraba el COVID, cuánto quedaba, de ahí empezamos a muestrear hartas más cosas, se hicieron hartos muestreos ambientales, fue como, por lo menos acá en Chile hubo un boom que curiosamente empezamos a mirar, por lo menos en mi institución, bueno, ¿y quién pidió esto? Lo pidió, esterilización no lo pidió, pues a mí me cultivaron, pero nunca supe los resultados, no lo pidió esterilización, no lo pidió infecciones, vino como del lado de la gente que estaba a cargo de aseo, como de operaciones, como top, que no son enfermeros ni nada, entonces
vino como este boom de empresas que ofrecieron cultivos y cultivos ambientales y empezaron a cultivar. Ahora, hay un tema, por ejemplo, con los cultivos de los endoscopios, que para poderlo hacer, ya, y en eso lo hemos visto bastante frenado, para hacerlo bien, ya no, Sí. no así al azar, sino que hacerlo bien. Primero que nada, uno tiene que regirse con protocolos que sean internacionales, que estén documentados, que hayan sido probados, porque tú sabes bien que mucho mejor que yo, porque yo lo sé porque me lo han dicho, me lo ha contado la gente del laboratorio, que los laboratorios tienen que estar validados para los diferentes exámenes, digamos, que hacen. De hecho, yo sé que los laboratorios son tan estrictos que, por ejemplo, para un examen de protrombina se comparan a nivel mundial con exámenes que los llevan en ciego, etcétera, etcétera, hacen las comparaciones. Con mayor razón para todo lo que son los aspectos microbiológicos. Entonces, ¿cuál es una de las limitantes? Si yo cultivo los endoscopios en mi institución y yo voy a llevar ese cultivo al laboratorio, a mí me dicen, a ver, perdón, yo no te voy a cultivar eso porque no viene de un ser humano, sino que esto está viniendo del ambiente, porque el endoscopio es algo inerte. Por lo tanto, yo no tengo validado mi laboratorio para muestras ambientales. Para eso tienes que buscar otro laboratorio que sí lo tenga. Y yo, por lo menos en mi institución, hay otro laboratorio que funciona en otra parte diferente, que tiene que ver con radiofármacos, que ellos se están validando en este minuto para muestras ambientales, pero al parecer no es tan rápido tampoco. Lo que yo te comento de estas muestras que se tomaron con el laboratorio externo medioambientales, pero no se hizo nunca una conjunción porque además es difícil, porque ¿qué buscas? ¿Y qué haces con lo que encuentras? Porque yo puedo, como tú bien dices, yo puedo encontrar muchas cosas si voy a cultivar un teclado, pero ¿qué voy a hacer si encuentro Clostridium? Voy a eliminar el teclado, voy a echarle cloro, que no lo puedo echar para eliminar la espora. Entonces, ¿cómo yo voy a actuar con respecto a lo que yo voy a encontrar? Y es ahí donde se empiezan a dar los peros, ¿no es cierto?, para la búsqueda y la significación que tiene esa búsqueda para poder encontrar algo. Porque al final el teclado, ¿cómo va a llegar esa muestra que está en el teclado a un paciente, por ejemplo, que estás operando? ¿Va a llegar o no va a llegar? Entonces, también no nos podemos olvidar de algo que también te están preguntando, la cadena de transmisión. El hecho que haya una enfermedad tiene que darse porque tengamos el microorganismo que va a estar en esta fuente o en este reservorio, ¿no es cierto? Ese microorganismo se tiene que transportar hasta un huésped, el huésped tiene que ser susceptible para enfermarse, porque si tiene, ¿no es cierto?, el sistema inmunológico ok, tampoco se va a enfermar porque lo va a neutralizar, no tienen que haber barreras, o sea, se tiene que dar una conjunción de situaciones para poder haber una cadena de transmisión de enfermedades. Entonces, ¿qué importancia puede tener este cultivo ambiental en una central de esterilización, por ejemplo? Ya si pensamos que ¿no es cierto?, el instrumental que va a estar en ese mesón después se va a ir un esterilizador, pensando en eso. ¿Ya? Sí. Entonces, yo creo que ahí hay que empezar a sopesar. No sé qué opinas tú, Mariana, a mí me encanta este tipo de discusión para poder conversarla. Sí. No, estoy completamente de acuerdo. A veces bueno, como comenta, es esto, que se cultiva, pero tiene que tener un sentido, un objetivo, y sobre todo después se tiene que saber qué se va a hacer con lo que se encuentre. Porque, ojo, que es esto, a veces encontramos cosas y después no sabemos qué hacer. Porque el endoscopio, igual cuando se cultiva, también hay metodologías específicas, hay valores, hay formas de cultivarlo. Va a depender de cómo se almacene, de cómo se toque. La mayoría a veces se manipula sin guante, entonces obviamente se van a encontrar microorganismos de la piel. No, hay que ser muy cautos. Para mí hay que adherirse realmente a protocolos bien planteados. Mariana, tenemos otras consultas en el chat. Carmen Sí. te pregunta cuáles son los reactivos que se necesitan para detectar los microorganismos. Bueno, en realidad
todos los microorganismos para detectarse se pueden hacer distintas pruebas. En general en microbiología lo que se hacen son cultivos, ¿sí? Lo primero que se hace es cultivar en una placa de Petri. Las placas de Petri se les pone un medio, hay medios específicos para determinados microorganismos, hay otros que son más generales para ver, y una vez que crecen los microorganismos se amplifican en un inóculo líquido, ¿sí? A partir de ahí lo que podemos hacer es tipificar ese microorganismo tanto por las colonias, con distintas tinciones, con microscopios, o lo más fácil, lo que se utiliza ahora es con biología molecular a través de PCR. ¿Sí? Esta reacción en cadena de la polimerasa, la PCR que se usaba también para el COVID, se utiliza para tipificar cualquier tipo de microorganismo, ya sea viral, bacteriano o fúngico. Perfecto. Te hacen una consulta, Yasmín, en el chat. Dice, con relación a la viruela del mono, ¿hay alguna recomendación especial para tratar el instrumental contaminado? No, como les comentaba, es un virus que es relativamente fácil de eliminar. Tanto el CDC como la Agencia Europea sacaron sus recomendaciones para limpieza y desinfección de material, tanto en centros de salud como a nivel domiciliario, y las recomendaciones no incluyen nada del otro mundo: amonio cuaternario, lavandina o lejía, alcohol, ¿sí? Todos métodos de desinfección de bajo nivel y nivel medio. No aislamiento de la persona infectada, pero en referencia al material, la lista de desinfectantes aprobados son esos. No tienen ninguna recomendación especial ni particular. Perfecto. Yerti, no tenemos más preguntas en el chat. No sé si algún integrante. Mira, que acá haya hay de Piti Espinosa, no sé si lo puedes leer, que me parece súper interesante y me encantaría poderle dar la palabra, porque nos dice que en la industria farmacéutica los muestreos biológicos se realizan a cada lote esterilizada. De esta forma estamos verificando el desempeño del equipo conforme al modelo de carga usado en la calificación del equipo autoclave. Yo no sé si ella nos podría abrir su micrófono para que nos contara más de eso. Buenas noches. Hola. Soy Francisca Espinosa Piti. Estoy registrada como Piti, mi nombre es Francisca Espinosa, acá de Paraguay, sí. Nosotros en industria farmacéutica, para verificar, así como le escribí, el desempeño del equipo autoclave a cada lote de materiales, trajes y medios de cultivos que esterilizamos los equipos, le hacemos las pruebas correspondientes. En el caso de los materiales, principalmente utilizados en los análisis de test de esterilidad, por cada lote esterilizado estamos haciendo los controles negativos, simulando un proceso de esterilizado. Entonces después se obtienen los resultados de los medios de cultivo utilizados en esa prueba, y con eso vamos a verificar antes que nada le quería decir que la verificación del desempeño del autoclave lo hacemos en forma anual. Entonces, en ese tiempo de un año, nosotros estamos informando anualmente cómo va el desempeño del autoclave, ya sea para los modelos de carga de los materiales, de los trajes, que también le hacemos los monitoreos a los trajes, y de los medios de cultivo a los que le corresponden las pruebas de promoción de crecimiento. Es con referencia a lo que estaban hablando de los controles microbiológicos que se tienen que realizar en las centrales de esterilización. Por otro lado, entendí, o no sé si no entendí bien, que dentro del área de procesamientos estériles también se deben hacer controles microbiológicos. Es una pregunta que hago. ¿También se debería de hacer un muestreo ambiental del área de procesamiento de esterilizados? Consulto. Bueno, en realidad nosotros en el área que tenemos ubicado el autoclave, tenemos 2 autoclaves. Es para procesar descontaminados que está en el lavadero, y otra está en un área clase B, que es la que utilizamos para procesar todos los materiales que se utilizan en los controles microbiológicos, ya sean esterilidad, controles higiénicos y demás.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Francisca, ¿cierto? Sí, yo me quedo con Sí, algunas dudas con lo que habló Francisca. Francisca. Francisca, en qué área trabajas tú? ¿Tú esterilizas en hospitales o esto es una industria? Ahí como que me perdí. Yo estoy en una industria farmacéutica. Estoy en el área de microbiología. Ya. ¿Y ustedes esterilizan trajes? ¿Eso es lo que esterilizan? Esterilizamos trajes, tenemos modelos de carga de trajes, tenemos los modelos de carga para los materiales que utilizamos en los test de esterilidad, de control higiénico, controles de agua, y tenemos los modelos de carga para los medios de cultivo. Y Ya. aparte tenemos otra autoclave totalmente diferenciada, apartada, que utilizamos para descontaminar los residuos microbiológicos de todos los test de esterilidad, de todos los controles microbiológicos que venimos realizando. Francisca, en Ya. el chat te consultan a qué te refieres con trajes. ¿Se refieren como a los elementos de protección personal que utilizan para el Sí, manejo? sí, son los ositos que se usan en las áreas clasificadas. Perfecto. Cuando- sí. Porque ustedes eso lo venden. Eso quiero entenderlo. No, no lo vendemos, lo usamos. Lo Pues lo esterilizamos para usan para el estudio de los cultivos, Yerti. Ya. Ya que, oye, es que es interesante, entonces como diferente a lo que nosotros hacemos en términos generales. Entonces te quiero invitar para otro after para que tú nos cuentes qué es lo que tú haces, porque de verdad que me interesó mucho. Sí, A tienes mí que más me grabar. interesa. Francisca, que quedes comprometida. Claro que sí. A mí más me Francisca, interesa tienes que hacer primero. con fotos de tu lugar de trabajo, porque no lo entendemos, pensamos que vendías batas estériles a ese nivel. Yo en realidad estoy en la casa ahora, pero trabajo en una industria farmacéutica en el área de microbiología. Siempre estoy siguiendo los chats del grupo y lo relaciono mucho con desde el punto de vista de los reutilizables, porque nosotros los trajes normalmente es lo que reutilizamos, es lo que reutilizamos en los ciclos esterilizados y los equipos también propios de cada prueba microbiológica. Perfecto. Francisca, cordialmente invitada. Usted debe tener mi número telefónico para yo poderla contactar, porque de Sí, verdad que me interesó mucho y va a quedar invitada para que nos dé con detalle todo lo que a lo que usted se dedica, ¿ya? muchísimas gracias. Por- Y me interesó muchísimo hoy la charla y también apunté muchísimo el tema de los biofilm, las estructuras de los biofilm, porque estábamos teniendo una nueva planta de tratamiento de agua porque la anterior ya se cerró porque estábamos teniendo problemas de biofilm y en fin, tantos problemas. Pero creo que hay solución para todos. Muy bien, Yerti, no se te va ni una. No, yo ando conquistando, ando buscando para que todos conversemos, porque creo que todos podemos ser un aporte para todos. Así es. Doris, te está levantando la manito. Sí, tenemos la mano levantada de nuestra amiga Doris. Hola Doris, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Doris nos acompañó el otro día en el Congreso de Perú, Yerti. Ah, pero por supuesto, oye, Sí. nos fue bien ahí, llevamos nuestro propio fan club. Sí, le damos las Sí. gracias a toda la gente que se conectó. Ahí teníamos un tremendo fans. Así es, Yerti. Acá hay un número muy nutritivo de fans. Yo, ¿qué digo? Felicito a la exponente. Es un tema muy, muy bonito y de verdad que nos intriga tanto, ¿no? Esa ciencia de la microbiología. Pero a mí me queda ver una duda. Si la colega que acaba de mencionar sobre lo que hace ¿cómo se llama? Ella hace en cada
en cada ciclo, en cada lote, dice, ¿no? Que realiza hace una prueba, algo así. ¿Cómo lo hace? Al azar y ya lo deja marcado. Esa parte no lo entendí. Preguntémosle a Gracias. Francisca, pues Francisca, ¿ese Sí, cultivo Francisca. microbiológico lo hace una vez al año, al azar, todas las veces? ¿Cómo lo hace? Todos los días. Lo hacemos por cada lote de esterilizado. Es por cada lote de esterilizado. Si yo estoy hoy procesando la esterilización de equipos para realizar test de esterilidad de productos, entonces a ese grupo, a ese lote, indefectiblemente debo hacerle un control negativo. Es como simular que estoy haciendo un test de esterilidad, pero en vez de usar el producto, uso, por ejemplo, un caldo de cultivo como el agua peptona. Hago el test de esterilidad por el método de filtración por membrana y simulo un test de esterilidad. Esos medios de cultivo, después el tioglicolato y el caldo de triptona, van a ser incubados así en forma normal. Se dejan los 14 días y se ve el desempeño del equipo. De esa forma nosotros hacemos la verificación del desempeño del equipo. Eso es para casos de esterilidad. Cuando se hace control higiénico, hacemos lo mismo. Una corrida como si fuera que yo estoy haciendo un control higiénico de un producto no estéril, utilizando los materiales que fueron esterilizados en el lote de referencia. Entonces, eso después me sirve a mí, el resultado de eso me sirve a mí en el año para verificar el desempeño del funcionamiento del equipo autoclave. Es un requerimiento normativo en realidad para nosotros eso. ¿Y qué pasa con la carga que le realizan este lote? ¿Espera los 14 días hasta el resultado? Francisca. Para utilizar los materiales. ¿Mm? No, los materiales se van utilizando, no, se usan en el día. Por eso en el día que yo estoy usando, también hago la corrida del control negativo. Porque el equipo en el año, antes de arrancar el año con los procesos productivos, los equipos son sometidos a sus calificaciones. La verificación del desempeño del equipo. Se hacen las calificaciones del equipo, se lanzan los ciclos con ¿cómo se llaman? Las tiras de esporas, estas que se ponen para hacer las calificaciones de los equipos. Y es como validar el funcionamiento del equipo. Se le ponen las esporas, vos lanzas tu modelo de carga, las esporas después sometes también a los test de esterilidad y ahí te va diciendo, bueno, tu equipo tiene el mapeo de temperaturas excelente, la mortandad de todas las esporas en las tiras que pusiste en tus modelos de carga dieron positiva para la mortandad, estoy hablando. Entonces, ahí se libera el uso del equipo en el año. Y entonces, a medida que nosotros vamos usando el equipo y por cada lote, vamos haciendo esa verificación de desempeño anual. Y para el año siguiente, cuando volvemos a habilitar otro protocolo de verificación de desempeño del equipo, vamos acompañando cómo en el año se fue desempeñando esos procesos. Está bonito. Ya. Pues a mí me quedan hartas dudas, Francisca, en realidad, pero como para poder entender e interpretando un poquito a Doris. Por ejemplo, si yo hoy día quiero hacer si tú hoy día haces una carga, ¿de cuántos litros de autoclave? Eso es la primera pregunta. ¿Y cuántas cosas te cabrían ahí? Y cada carga es un lote. Eso es lo que yo entiendo. Sí. Y la otra pregunta es, si yo, por ejemplo, hoy día hago y en 14 días más me salió que tenía presencia de microorganismos, ¿qué hago yo ahí? Se tiene que hacer una investigación. Ahí se tiene que hacer una investigación. Ahí ya entra garantía de calidad y se tiene que hacer un desvío y se tiene que hacer una investigación. Los lotes sí, realmente es muy amplio el tema de autoclaves es tan amplio, por eso me enganché hoy con el tema de la charla que iban a tener, porque en donde yo siempre tengo dudas y me enfoco es en el autoclave, porque el autoclave que utilizamos para esterilizar
los materiales que usamos en las pruebas, hasta hoy el desempeño es excelente. En donde yo tengo dudas siempre es en el autoclave que utilizamos para descontaminar los desechos de las pruebas microbiológicas. Porque cómo armar un modelo de carga para calificar el equipo, ahí es donde siempre está nuestra duda. Cómo comprobar de que esa cantidad de medios de cultivos contaminados que se metió en ese autoclave realmente tiene la mortandad que nosotros estamos necesitando en ese proceso. Porque cuando nos estamos descartando, por ejemplo, las placas descartables, estas que tienen los medios de cultivo, a medida que va subiendo la temperatura, se van deformando esas placas, se va volviendo líquido el medio, y los sensores del autoclave como que no mapean perfectamente toda la superficie que se está esterilizando. No sé si me explico. Entonces es esa parte la que siempre, cada vez que se hace la calificación, esa es mi duda, porque en alguna oportunidad que yo le hice una prueba de esterilidad a medios de cultivo supuestamente descontaminados, a mí me desarrollaron los hongos que supuestamente esterilicé. Entonces, esa es la parte del autoclave que se utilizan para descartar contaminados. Esa parte es lo que necesitamos, que nos ayuden a ver cómo diseñar un modelo de carga que se adecue a lo que nosotros necesitamos. Es decir, obtener esa mortandad total de los microorganismos que estamos introduciendo dentro del autoclave. Es muy riesgoso realmente esa parte del trabajo. Viste, Katy, que tengo buen ojo, es un tema interesante, pero que tenemos que profundizar, porque tenemos que darle muchas vueltas más, no es como para resolverlo ahora. Así que, ya sabes, cordialmente invitada, vamos a dilucidar todo eso y vamos a entender qué es lo que tú estás haciendo claramente para un próximo after. Sí, Muchísimas Francisca, gracias. no es suficiente estos minutos. Tiene No que es ser para suficiente. más. No. Sí. Sí. Tenemos también, Yerti, una pregunta en Facebook. Recordemos que estamos conectados en Facebook. De Marcela Serchar, para Mariana esta consulta. Dice, una de las formas de evitar las biopelículas o el biofilm sobre los instrumentos es proceder a su limpieza inmediatamente después de su uso, y lo importante es evitar que la materia orgánica se seque. Sí, es correcto. Cuanto antes se limpie y se hidrate, mucho mejor vamos a evitar. Muy buena información. Gracias, Marcela. Perfecto. Entonces, Marcela, ya está respondida la pregunta. Yerti, ¿nos vamos con la encuesta? ¿Cómo la encuesta? Pues a ver cómo nos fue con la encuesta, cuántos participaron. No, me costó para que participara la gente, como que me abandonaron con la encuesta. No querían. Acá en Chile estamos en 18 ya. Sí, parece. Empezamos con la chicha y la empanada antes de tiempo. Claro. A ver, encuesta de microbiología. Contestaron 17 personas, bastante poco, y hoy día tuvimos 118 conectados que vieron a Mariana en vivo, así que tenemos hartas profesiones: enfermeras, instrumentadora, licenciada en enfermería, técnica en esterilización. Gran parte, el 37.5% de las respuestas viene de Argentina, así que gracias a nuestro país vecino. El 12.5% desde Perú y el 31.3% desde Chile. ¿Ya? La institución donde trabaja, el 40% en un hospital y el 26.7% en clínica. Aquí vienen las preguntas. Las bacterias que son resistentes a antibióticos, ¿también son resistentes a desinfectantes? El 23.5% indica que sí, el 41.2% indica que no,
y el 35.3% dice que a veces sí y otras veces no. Mariana, ¿qué opinas sobre las respuestas? Bueno, estuvieron bastante bien, ¿eh? Sí. La resistencia a antibióticos y a desinfectantes son dos cosas separadas. Entonces, que una bacteria sea resistente a un antibiótico, no sé, los carbapenémicos, no implica que sea resistente a un desinfectante, no sé, de alto nivel, al ortoftaldehído. Entonces, eso por un lado. Lo que sí puede pasar es que una bacteria que es resistente a un antibiótico, con el tiempo adquiere resistencia al desinfectante con el que se la trata usualmente, pero es más raro, en el menor de los casos. Así que, las bacterias que son resistentes a antibióticos también son resistentes a desinfectantes, la respuesta es no. Ese a veces sí, a veces no, lo dejo entre paréntesis, puede ser en menor ocasión. Yerti, ¿puedes seguir con la siguiente? Ya. Espérate, pero bájamela. Ahí. Dice así. ¿Qué son las endotoxinas? Aquí tú hablaste ampliamente de esto, lo mismo que las endoesporas, lo mismo, ese mecanismo de resistencia a las bacterias, elementos pirógenos de las bacterias, elementos que se encuentran presentes en, Catita, bájamela, please. Piquitiquititi, que no veo nada, ya. Elementos que se encuentran presentes en las bacterias gram positiva y gram negativa. Tenemos el 23,5% elementos que se encuentran presentes en bacterias gram positiva y gram negativa. En el 23,5% igual el mecanismo de resistencia a las bacterias y el 52,9% elementos pirógenos de las bacterias. ¿Ya? ¿Cómo estuvimos ahí? Bastante bien para eso, ¿no? Bastante bien, sí. ¿Ya? Muy, muy Deberían bien. responderlos Sigamos. todos en el chat, porque esta sí que la dije, ¿eh? Muchas veces. Ya. Las endoesporas son... Ah, no. ¿Cuál vimos? ¿La endoespora o la endotoxina? No, ya está, ya. Y la próxima, los elementos contaminados con COVID deben someterse a un doble proceso de lavado, incinerarse, realizar DAN y esterilización o ninguna de las anteriores. ¿Ya? Tuvimos ahí alguien que dijo un doble proceso de lavado, otros que dijeron realizar DAN y esterilización, y la mayoría que era ninguna de las anteriores. ¿Ya? O sea, la mayoría está bien, y tú aquí recalcaste que efectivamente es un proceso común y corriente con el COVID. ¿Ya? Después tenemos qué características tienen las bacterias gram positivas, que es la diferencia entre las gram negativas, y tenemos que el 68,8% dijo que las bacterias gram positivas no tienen lipopolisacárido y las gram negativas sí los tienen. ¿Ya? Bien, pregunta a la experta. Preguntaron por tipos de espora, cómo se debe reprocesar el material reusable contaminado con el virus del mono, y nombrar ejemplos de esporas bacterianas, aparte del conocido Clostridium, causante de enfermedades infectocontagiosas, que se pueden asociar al uso de dispositivos médicos desinfectados por DAN. Creo que en general respondiste todo en la presentación, ¿eh? Yo creo que sí, pero si les queda la duda, por favor me la hacen llegar. No hay ningún problema. Yo les dejo si quieren mi correo, estaba en la presentación. Si no dejan de felicitar a Mariana por el chat, por Facebook. Mi perro se enojó, por eso tuvo que seguir Yerti. Él estaba furioso porque se está acabando el after. Sí. ¿Viste, Ya lo sabe. Ya lo sabe. Él sabe que todos los miércoles no tiene mamá porque hay after. Exactamente. Sí. Ya ni me habla siquiera. Claro. Y ahora ya no hay teleserie, así que ya ni siquiera estoy motivada por acabar el after. Podría seguir hablando toda la noche. Ah, ¿Viste? sí, pero hay Se me gente que acabó tiene la que dormir. telenovela. Es que,
Claro, que yo veía una telenovela, Mariana, entonces yo todas las noches yo cortaba el after, 10 de la noche empezaba a cortarlo porque había que terminar, pero ya no, así que yo Yo puedo seguir. quiero saber qué telenovela era. Amar profundo, pero ya, Sí, ya se amaron todos. es de un canal nacional de acá de Ah, Chile. no ha llegado aquí. No, no, no. No, Aquí están a Pero si full con llega es las buena. turcas. No, yo las turcas no me gustan, no me gustan, voy más por la, no, no estoy, no veo turcas. son buenas las turcas. Buenas. No, ya vi una porque me gustó el tipo y de ahí en adelante ya no la vi más, no. Yo estoy viendo Traicionada. Es una locura. Pero ese empezó de un lado y ha dado 20 vueltas, no, mucho show. No, Sí, esa la cosa veo. yo no me gusta. Sí, la La Karen dice Karen va que que ella ahí prefiere las turcas, turcas. ¿ves? ¿Viste ¿Viste? que le gusta? Oye, Julio Jordán no sé si está levantando la mano o está diciendo que le gustan las turcas. Yo creo que le gustan las turcas. Julio, si quieres abrir el micrófono porque no sé qué es lo que estás opinando. Julio, cuéntanos si te gustan las turcas o va a hablar algo de los microbios. Julio, no quiere hablar Julio. No, era mi mano, que soy mensa, era el mouse. Perdón, Julio. Pero quizás Julio ¿Viste? quiere hablar algo. Pues. No, si no quiere hablar nada porque estamos en septiembre ya. Vamos a partir de agosto, terminamos agosto y septiembre, julio no pasa nada. Bueno, están todos Ya se fue Julio, aplaudiendo. ¿viste? Yo solo estaba escuchando. Ah, Estamos hablando Ah, pura lecera, Julio, no te preocupes. Si yo mira, puse el mouse con una mano arriba tuyo y pensé que era tu mano. Yo dije, la qué mano tan Karen rara, dice y que es le la mía. gustan los actores ah, turcos. ah, ¿Te fijas? sí, solo estoy escuchando. Ya, Julio, no te preocupes, estamos puro sorteando nomás. Oye, Bueno, ¿te para gustó, terminar, Mariana, haber estado con nosotros? Muchas gracias a ustedes. Espero, nada, que se la hayan pasado bien, que hayan aprendido algo, de verdad. Muchas ¿te gustó la gracias. experiencia? Sí, buenísimo. Aquí Muchas los gracias. chiquillos están todos muy bien. Viste, mira, ya nos están poniendo hasta la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches. ¿Ya? Yo te agradezco de verdad, de todo corazón. Fue buenísima tu exposición, buenísima. ¿Ya? Quedó muy, muy buena. Yo creo que me la voy a repetir un par de veces porque en serio Yo que creo que la está vamos a tener muy, que muy volver a buena. ver. Bueno. Sí, está, no, está muy completa, muy buena. ¿Ya? Así es que a mí particularmente me encanta el tema, me encantó todo lo que conversaste. De verdad que ensayaste conmigo, o no ensayaste, me mostraste más o menos, pero oye, full esto, duplicaste las diapositivas, las profundizaste, de verdad que maravillosa. No tengo nada que decir, de verdad que es muy bueno. Oye, yo les voy a contar una cosa a los que están aquí y a ti, Katy, que tú no sabes. Mariana, además, es experta en algo que nosotros adolecemos, que es pucha, no sé, Mariana, cómo decir toda esta cosa, porque lo voy a decir malamente, entonces tú lo vas a decir en palabras bonitas, pero en todo lo que es hacer estudios, en todo lo que es hacer publicaciones y en el cómo se tiene que hacer un estudio para poder publicarlo y cómo se tiene que orientar. ¿Ya? Mariana, ¿nos puedes contar un poco de eso? Porque yo la tengo cordialmente invitada para que nos haga otra presentación al respecto y la voy a dejar aquí anclada. Ay, mi Mariana, Dios. cuéntanos de qué se trata eso, para yo que por supuesto lo dije súper enredado, eso verás por qué yo no hago ningún estudio, porque no le pego una palabra con la otra. De hecho, hemos querido hacer muchos estudios con la Yerti, pero yo creo que nos va a tener que guiar tú. Bueno, no hay ningún problema. Eso es experiencia así de la vida. Yo les cuento nada, trabajé muchísimo tiempo en laboratorio científico cuando empecé a hacer el máster, el doctorado. Apenas terminé acá en Argentina, empecé a trabajar en un hospital y era requisito del hospital hacer investigación científica. Y ahí ya, nada, uno de cabeza empieza a averiguar. Cuando uno entra en el camino de la ciencia, ya deja de ser persona y se convierte en número de papers. No importa si uno es bueno, simpático, guapo o feo, uno vale lo que los papers
Entonces uno lo aprende rápido y tiene que entrar en ese caminito. Y bueno, nada, entonces ahí no es que soy experta, aprendí a los ponchazos, como decimos aquí en Argentina, cómo publicar, dónde publicar, en la posición de los autores, que no era lo mismo, porque al principio, claro, te quieren poner todos en el medio. Todo tiene su truquito. Cómo hacer el estudio, más allá a veces de la rigurosidad científica, cómo hacerlo atractivo para que alguien en Estados Unidos, que generalmente las revistas más importantes son de ahí, que les parezca atractivo y le guste, y que esté bien redactado, cosas así que, bueno, uno aprende así, prueba y error. Así que, ¿te gustó ese motivo para un after, Katy? Sí, de hecho me dieron ganas de hacer un paper. Oye, Sí. ya, y a los De demás les hecho, gustó, contarle ¿no? a la Yo creo que es una Mariana buena que idea. el próximo año, el 2023, la Sociedad Chilena de Esterilización va a hacer un congreso en abril y va a haber un concurso de proyectos científicos. Entonces ahí, Mariana, quizás podrías colaborar con nosotros como equipo o presentar quizás algún proyecto científico, porque se va a dar en modalidad presencial y modalidad virtual. Así que sería una muy, muy buena instancia para alguien que tiene experiencia en esta área, tener todos tus conocimientos sobre la realización de un proyecto. ¿O no, Yerti? Bueno, Por supuesto, está Por diciendo. supuesto. Sí. Así es que bienvenida, y yo creo que a todos, yo juro que a todos, nadie me levantó la mano, yo pensé que me iban a aplaudir porque la estaba invitando a eso, pero nada, Katy, a lo ya, mejor ya una se mala van a idea, no sé dormir, qué, ya están... Yo creo que las están tengo todas cenando, dormidas, dices tú. pero Sí, yo tengo sí. tantas ganas de hacer un paper que No, me sí, interesa. no, pero mira, de México ya, por lo menos ya Xochitl Claro. me dijo que bien, ya. Sí, sí, Por lo sí. menos vamos a tener una persona presente en ese after. Ya Muy lo bien. Está sé. muy bien. Y yo y tú, y Mariana. Claro, ya somos 3, 4, con esa la hacemos. Alcanza. Sí. Ah, Ah, pero mira. mira, me dicen, es muy interesante. Elizabeth, Ahí claro, empezó a me dice moverse que es el muy chat. interesante, ¿viste? Ya. Sí, pues ya me dijeron. Ya. La Y ya, Eli ya les di nos dijo pena, que les di sí pena. también. Ya Gladys también se suma, Yana se La suma, sí, Yana, por supuesto. ya. Ah, estaba muy Ya, callada. vamos Estaba muy sí, vamos a callada. tener más público ya. Vamos a tener más Ya. público. Sí, ya estamos asegurando. Es que ¿Ya? estaban impresionadas como yo, quieren hacer un paper, porque la enfermera siempre Sí. quiere investigar, entonces no tiene las herramientas, no tiene tiempo, llega a la casa muerta a seguir trabajando en otra cosa, mil problemas. Y más encima no sabe cómo hacerlo. ¿Te fijas? Entonces alguien que te venga a explicar cómo se hace. Con las claves, Maravilloso. sí. Es maravilloso. Los Sí, tips. Tuc, tuc, tuc. claro, con puntos clave. Y que no nos diga así como desde allá del podio alto, obvio, no saben. No. ¿Ya? No, porque los after no son para eso, po, porque uno no mira para abajo para explicar algo, al contrario, aquí somos todos queremos Consigo saber, nuestra hablamos el mismo prerrogativa idioma. siempre, mirar hacia adelante. Claro Ya, que sí. dejemos a la gente en paz, Carita. Sí, antes de irnos, les dejo para mañana, porque Felipe nos dejó ya en el chat. Creo que me caí yo, porque no. No, si te escuchas, pero no te veo. Ahí te vi. Ah, ya. Ya. Qué Mañana bueno, menos mal que no tenemos, dejé ningún garabato. hemos tenido garabatos improperios en nuestros after. Yo sigo parada, así que sigue hablando. El link para mañana, para que podamos ver a Patricia Gutiérrez en CISA Experiencia, mañana primero, jueves 1 de septiembre. ¿Y qué tenemos para la próxima semana, Yerti? Sorpresa. Sorpresa. Ah, no, si lo sabemos, Sí sabemos. Das el sabemos. anuncio. Sí sabemos, tenemos a nuestro amigo una vez más, Y yo me quedé callada, no puedo, no te veo. colaborador de la casa, el señor Matías Pilasi, hablando de procesamiento de endoscopios, así que no se lo pierdan el próximo miércoles en el mismo canal, en un canal que Yerti ojalá no borre,
a las 20 horas de Santiago de Chile. Así que muchas gracias a todos por la participación. Mariana, muchas gracias. Un abrazo gigante para ti. Gracias a ustedes. Un beso muy grande. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente